Bueno, bienvenida, Gabriela Salta, con mucha actividad, obviamente por la participación que vas a tener en charlas, comentando parte de tu experiencia, ¿no? Que Sí. seguramente te va a servir de mucho ejemplo a muchas mujeres, a muchas familias que están pasando por el litigio de los hijos, ¿no? De la tenencia, algo tan delicado, en donde quienes más salen lastimados son, por supuesto, los más chicos, ¿no? Sí, así es. Sí, la verdad es que la historia genera un paradigma, genera un nuevo precedente en el mundo y lo hace en todas las, como yo digo, en todas las carpetas, en la cuestión diplomática, en la cuestión de Estado, en la cuestión legislativa, en cómo uno tiene que relacionarse con lo multicultural. Claro. Y en lo personal. En lo personal es quién dispone del vínculo, Claro. por ejemplo. ¿Qué es la justicia frente a una situación de complejidad familiar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como papá para... no es solamente para volver a ver a mis hijos, sino para resolver la situación en pos de mis hijos. Claro. O sea, todas las preguntas que se formulen a través de la situación es lo que va a empezar a crear un camino nuevo. Y otra cosa muy importante para que la historia abra el espectro a todos es qué es lo que nos dicen las situaciones límites a cada uno de nosotros. La vida es así de brutal. Uno no viene a evitar las situaciones, sino a vivirlas. Claro. Y a través de la experiencia, lo que cada uno vino a experimentar y a hacer. Entonces, en esto queda muy claro esta coyuntura o este momento del camino donde se abren dos y vos decís, o voy por la víctima o voy por la protagonista, Claro. o por protagonista, ¿no? El protagonismo significa tomar la pertenencia y hacer un camino de resiliencia, de superación, de posibilidad y de potencialidad, no solamente para uno, sino en añadidura para los hijos. Hablabas de lo multicultural y cuando uno forma una pareja, decide casarse y formar una familia, no está pensando tampoco a futuro, ¿no? En las posibles consecuencias, teniendo en cuenta que la institución del matrimonio ha venido en decadencia, donde no hay diálogo y generalmente muchas parejas fracasan. Luego están las consecuencias estas de las que vos conocés muy bien, ¿no? Lo multicultural, en donde nosotros vivimos en una sociedad donde normalmente los chicos quedan bajo la tutela de la madre, y en tu caso ha sido totalmente diferente porque esta cultura lo concibe desde lo patriarcal, ¿no? Donde el derecho a la tenencia. Sí, igual, está en el padre, más a que en la ver, madre. en esto hay que hablar, esto sí necesitamos parar un poco la pelota, lo cual para poder, porque a ver, uno, ¿desde dónde está viendo la historia? Porque el sistema patriarcal existe en el mundo, Sí. ¿no? Sin embargo, el mundo árabe es un matriarcado escondido, ¿no? No hay ninguna mujer que esté sin sus hijos árabe en Jordania. Ajá. Qué interesante, ¿no? Ocurre el problema, entre comillas, ocurre esta situación traumática cuando se juntan dos personas con dos orígenes completamente diferentes, con manejo del derecho, de los derechos humanos o de los humanos derechos, de formas totalmente diferentes. Esto no significa que Jordania sea mejor o Argentina sea mejor o Occidente. Distintos. Claro, nosotros tenemos que saber que el Medio Oriente nace de un origen tribal y que todo se maneja de forma tribal, no como nosotros. Nosotros no nos manejamos así. Nuestro origen viene de nada que ver, del original, de los pueblos originarios y la llegada de España de alguna forma no entera, ¿no? Pero trayendo todo un derecho, toda una cuestión democrática, republicana, con lo que se ha hecho la Argentina. Entonces son dos coyunturas nada que ver, nada, pero para absolutamente nada que ver. Tal vez
lo tribal esté un poquito más cerca a los pueblos originarios. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, en todas estas mezclas, estas cruzas, estas migraciones y emigraciones, porque la verdad que la humanidad sigue migrando y migrando, y este movimiento siempre va a ser así, no es que va a parar. Claro. Nos está llevando a una mixtura de las culturas, a una mixtura. No sé si alguien se planteó, si alguien se está planteando qué va a pasar con las lenguas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con, digamos, con esta mixtura de las culturas, o con la mixtura del habla, con la mixtura de Claro, algo que viene pasando históricamente, pero que ahora está acelerado por la cercanía de la tecnología a disposición de todos, que obviamente acorta mucho ahora las viajamos brechas, ¿no? todos. Y los viajes, obviamente. ¿No? Ahora, antes viajaban algunos, ahora viajamos todos. Y quien no viaja es como vos decís, entro a una red social, o sea, ya no más estar en las redes sociales me hace ciudadano del mundo. Claro. O sea, hoy cumplimos con esta función de ciudadanía del mundo. Entonces, por eso, digamos, entre esto que ya está ocurriendo, este movimiento que está ocurriendo a nivel humanitario en el mundo, empieza antagónicamente a traernos todas las complejidades de los desencuentros, de los cuales no hemos trabajado, porque esto, por ejemplo, debería ya ser una currícula en las escuelas, la multiculturalidad. Tendría que empezar en la educación deberíamos empezar a trabajar con la cultura de paz. Cómo me siento frente a un otro diferente. Claro. Cómo soy frente a un otro diferente. O sea, vos y yo nos ponemos a charlar y que nos vamos a pelear por las diferencias, o las diferencias son las que nos encuentran. Las diferencias nos encuentran cuando yo te respeto y te tomo a vos tal cual sos, con lo bueno y con lo malo, con lo fácil y con lo difícil, y no pretendo cambiarte. Claro. Cuando yo empiezo a pretender cambiarte, ya empezó la guerra. Entonces, bueno, esto debería ya estar en las currículas de las escuelas, porque necesitamos no enfrentamientos, sino puntos de encuentro, exacto. Y estas son las habilidades que tienen que empezar a surgir en las nuevas humanidades, en los chicos. Claro. ¿Y qué pasa con el derecho internacional en este sentido? Qué difícil ponerse de acuerdo también, ¿no? Y seguir el ritmo de estos cambios que se vienen dando en los últimos años de manera acelerada, como lo decíamos, ¿ha venido adecuándose o estamos muy lejos de tener un sistema judicial internacional que contemple, ¿no? Está lejano todavía. Nosotros estamos tratando como fundación venimos con el desarrollo de un tribunal internacional de familia, con acuerdos bilaterales, de empezar a crear los puentes, por ejemplo, entre Argentina y Uruguay, Argentina y Chile, Argentina y Brasil. Empezar con los vecinos primero. En serio, sí, empezar por América Latina. Igual Argentina ya hizo, a través de la historia de mis hijos, un puente entre Argentina y Jordania. Pero existe la desinteligencia de nuestras políticas, que no siguen cuando cambian los presidentes, de no seguir con ciertas políticas. Entonces, por eso a Argentina le cuesta tanto, que es tan brillante en algunos aspectos. Argentina es muy brillante en algunos aspectos. Le ha dado luz en el derecho penal, en el derecho, o sea, realmente ha dado juristas internacionales muy importantes, que me sirvieron a mí, me abrieron mucho las puertas a nivel internacional. Yo, como madre argentina, frente al mundo, Argentina se colocó en la historia de mis hijos como una pionera en los derechos de los niños a nivel mundial. Mucho apoyo gubernamental, diplomático en su gobierno. Más que apoyo, realmente hicieron de la historia de los chicos una cuestión de Estado. Y es lo que estoy tratando hoy de volver a incorporar con el gobierno de Macri. Vamos a ver, pues estoy tratando de que me reciba, todavía no fue posible, de que la infancia sea una cuestión de Estado. Uno diría, bueno, esto debería ser lo normal, ¿no? Pedir una audiencia para que el niño sea una cuestión de Estado. Pero bueno, tenemos que llegar a esos niveles de
Yo entiendo que la Argentina está con muchos desafíos, pero nada excluye a un otro. Pues si no, siempre el niño siempre está esperando que el adulto lo vea. Claro. Adulto presidente, adulto ejecutivo, adulto empresario, adulto padre, adulto maestro. Los niños siguen siendo en algún lugar objeto de lo que el adulto quiere hacer con su vida. Y como país, cuando miramos hacia adentro, ¿encontrás diferencias en las provincias donde también hay obviamente diferencias culturales entre, por ejemplo, las provincias del norte, aquellas que están en el centro o en el sur, donde hay comunidades aborígenes, donde hay otras costumbres, quizás otras tradiciones? También el niño forma parte de este coto de casa que tienen, ¿no? El niño todavía termina, el niño termina siendo el lugar donde los padres llevan sus diferencias no resueltas en el ámbito marital. Entonces esto ocurre en todos lados y en toda la orbe, en todo el mundo, no importa de qué religión, cultura o nacionalidad seas. Esto nos lleva a nosotros como fundación hoy, no al tratamiento específico de los casos, que el cual yo estoy despegándome para poder trabajar en los contenidos y poder llevarle al niño, porque si yo trabajo solo con un caso, no le estoy resolviendo a las futuras generaciones, ¿entiende? Claro. Entonces estoy tratando de irme, o sea, la fundación es una fundación filantrópica que está ubicándose en un lugar de poder dar contenido, dar filosofía, dar esta proyección de lo que hay que hacer por el niño, ¿no? Por y para el niño. Entonces, con lo que te estoy diciendo es más que claro que tal vez como nosotros como adultos tendríamos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. La verdad es que estoy en un momento particular emocionada porque es la primera vez que una provincia me convoca desde el organismo judicial. Y esto no es para de quedar bien con María Inés Diez ¿no? por su lugar como defensora, no. Yo se lo dije hoy, hay algo que has creado, ha sido en vos como mujer, como persona primero, no como funcionaria, claro. De que me convocaste para que entrara de forma, desde la historia de mis hijos, a lo medular de la justicia y empezar a tratar, ver si podemos despertar el paradigma del niño. Esto para mí yo vengo tratando de que el gobierno nacional me convoque para que haga lo mismo. Haga lo mismo. Porque es muy, o sea, nosotros necesitamos cambio, ¿no? Nosotros estamos claros que así como estamos viviendo, más que vivir, nos estamos parece que restando vida, ¿no? Sí. Parece muy complejo vivir por todo lo que estamos viviendo, pasando, ¿no? Y me parece que tenemos que volver a nuestras casas a hacer las preguntas que nos llevan a una reflexión. No aseverar quién tiene la verdad o quién tiene la verdad. No importa quién tiene la verdad. En realidad tenemos que volver a reflexionar sobre sobre lo que ocurrió y por qué no estuvimos ahí. Cuando un chico es violado, se está violando un aspecto de la humanidad. Es así, es fuerte lo que digo, pero es así. Cuando un chico es secuestrado, cuando un chico se nos matan, se mata a un niño, se está matando a un hijo de la Argentina. Entonces, ahí está hablando de un adulto que no está. Cuando se mata a una niña que aún está tutelada por sus padres, también, digamos, ahí hay una reflexión que tiene que hacer la escuela, ese colegio. Hay la reflexión que tiene que hacer el pueblo. ¿Se entiende? Sí. O sea, es toda la comunidad involucrada. Toda la comunidad estamos todos involucrados. Exacto. Entonces, digamos, hoy hablábamos con María Inés sobre el caso de la niña que fue asesinada en Rufino, que fue la que creó la campaña de Ni Una Menos, que yo a la campaña la llamo Sí a la Vida, porque
me parece que tenemos que, me parece no, es por lo menos lo que hago yo, que me llevó a la reflexión del asesinato, de qué nos está ocurriendo, que nos estamos matando, ¿no? Que nos estamos asesinando. ¿Y qué está ocurriendo? Que alrededor de todos estos niños, porque son jóvenes, estamos hablando del caso puntual de Rufino, que era una niña de 14 años. Sí. Entonces, que estos asesinatos no sean recordados como una cuestión de denuncia, sino de reformulación de qué es lo que tenemos que hacer nosotros para revertir esto, ¿no? Bueno, lamentablemente en Salta conocemos de esto, estamos estadísticamente, tristemente al tope de los femicidios en la República Argentina por su relación con la población, obviamente. Pero quería consultarte, Gabriela, acerca de tu mirada desde el punto de vista del hombre, ¿no? De esto que decíamos normalmente en nuestra sociedad occidental, en particular en nuestro país, los chicos son, después de un divorcio, de una separación, los que se quedan con la madre, ¿no? Y el padre también es víctima de esto en muchos casos, porque queda solo, ¿no? Tiene que dejar la casa, tiene que dejar los hijos, y muchas veces los hijos son la moneda de cambio para que la mujer pueda tener una cuota alimentaria un poco más alta. Bueno, eso es no querer, eso es no querer al hijo. Es no querer al hijo, pero lamentablemente pasa, o sea, muy frecuentemente. Bueno, pero lo primero que tenemos que decir acá sobre la mesa, de una manera muy antipática, es que si una madre a través del hijo busca una cuota alimentaria, es no asumir las responsabilidades mutuas frente a lo que ocurrió. No, y a veces pasa que el padre a lo mejor formó otra pareja, entonces utiliza a los hijos para castigarlo porque quedó Pero bueno, vamos de a poco. Casos, ¿no? Vamos, o sea, vos ya me abriste demasiado el espectro, pero vamos primero con el caso de, o sea, para mí la cuota alimentaria tiene que ser de a dos, la tenencia tiene que ser de a dos, el chico no puede ser partido. Claro. O sea, en esto sí la justicia tiene que cambiar. Y creo que está llevándolo a un paso nuevo con el nuevo Código Civil. O sea, ha dado varios pasos. Claro. Pero acá hay algo muy claro que tiene que tener en cuenta un juez cuando le llega un divorcio contradictorio. El chico no puede ser, o sea, el juez tiene que poder proteger al niño primero. Claro. ¿Cómo lo hace? Bueno, se acercan las partes, se acercan los abogados y les va a decir, bueno, ok, vamos a llevar a cabo un divorcio que va a llevar determinado tiempo. Sí, se van a decir las peores cosas de cada uno, se va a hacer un litigio muy, muy, muy difícil, pero acá el niño no va a estar en el medio de esta disputa, entonces va a estar en protección bajo mi juzgado. Cualquier cosa que le ocurra a ese niño, impedimento de contacto, no visita, cualquier cosa que ocurra, eso va a tener una sanción. ¿Qué pasaría? Claro. ¿Te ha ¿No? pasado o sea, te pregunto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría cuando el juez protege al niño primero frente al conflicto? Claro, ¿qué es lo que debería ser? ¿Pero te ha pasado la consulta a través de la fundación o de manera personal de padres que dicen, bueno, quiero ver a mis hijos, quiero cumplir con la cuota alimentaria, la fundación llega todo el tiempo. pasa que no... Nosotros le pedimos al padre que haga todo un trabajo personal que fue el que hice yo. Claro, me ponía justamente a pensar que te tocó vivir la revinculación para mí y que callan por distintos motivos, ¿no? La revinculación para mí no fue a través del juez, fue a través de mí misma, de generar un camino nuevo hacia mis hijos, aún con todos los impedimentos. ¿Cómo está tu relación actual con tus hijos? No, muy bien, nosotros resolvimos la historia más o menos en el 2010, 2012, y a partir de ahí todo fue ordenándose y tengo que tener esta gimnasia especial, por eso por ahí estoy tan flaca, porque son niños multiculturales, son jóvenes multiculturales, en algún lugar por ahí todavía siguen siendo niños, no para mí, sino por esto de que ellos tienen que ir tomando autoridad, libertades, derechos, y que frente a una madre occidental y a un padre oriental todavía esto se les hace complejo, ¿eh? Seguro. En serio lo digo. Entonces, bueno, soy una madre muy paciente, he aprendido mucho en mi camino de la paciencia, primero, hacer todo lo que hago inspirando esta posibilidad, esto de hacer una vida posible, de poder pegar los saltos cuánticos que uno tiene que hacer para ir hacia su propia vida.
todavía sigue siendo un enorme desafío para mí y para ellos. Claro. Por esto que yo te decía de lo que está pasando en el mundo, ¿no? En nuestra historia familiar hay un enfrentamiento, no solamente de un hombre y una mujer, de un padre y una madre, sino de las culturas y de las religiones. Claro. Entonces, es tener que estar todo el tiempo en esa coyuntura, porque además nos las pone el mundo en esa coyuntura. Así que bueno, es un trabajo diario esto de cómo se van encontrando las culturas, cómo en ellos, porque ahora ya ellos están grandes y no es todo lo que yo vaya a seguir, porque yo ya no tengo que seguir haciendo nada, sino lo que tienen que hacer ahora en sus vidas son ellos. Así que imagínate, digamos, tenés que estar en una situación de mucha quietud, porque a veces los padres incurrimos en esta situación de seguir haciendo con hijos adultos. Cuando en realidad los que tienen que hacer ahora son ellos. Entonces, uno dice, uy, tengo que, ¿no? O sea, bueno, por eso es muy interesante, en esto sí he ido a dar muchas conferencias en las provincias, a trabajar mucho el tema de la vinculación y la revinculación de padres con hijos en diferentes circunstancias y en diferentes edades. Por eso yo también digo que no hay nido vacío cuando el hijo se va. Porque el hijo se va. Y uno no es que se le muere el nido, no, es algo natural. Tiene que ser así. ¿Entendés? Entonces, caso, hasta nosotros como padres acurrimos a una psicología, te diría hasta el término muy barato, porque en realidad uno tiene que ir preparándose, uno va preparando, ¿no?, ese camino. Claro. Porque y la verdad llega, lo niega, ¿no? Claro, cuesta dejarlo entonces ir. El chico te mira como diciendo, pero pará, o sea, claro. Y por eso yo creo que también la Argentina está teniendo muchos problemas familiares, porque el chico no se termina yendo de los padres. Claro. No. Viste que está pasando, que hay una adolescencia que está extendida, está bien, vos dirás a nivel económico, pero esos son trampas, si querés, en algún lugar, pero tenemos que replantearnos esto de nosotros somos padres siempre, pero los hijos tienen que ir hacia sus vidas. Yo, como ciudadana argentina, pido por favor a los chicos que hagan sus caminos. ¿Por qué? Porque necesitas jóvenes saludables, jóvenes vitales, jóvenes emprendedores, jóvenes hacia la vida, no hijos que vuelven siempre a los padres. Claro. O sea, a ver, vos cuando tenés una necesidad, una situación crítica, tenés que ir hacia tus padres para poder tomar la fuerza para hacer lo que tenés que hacer. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esto es muy importante porque algo nos está pasando como sociedad que no estamos teniendo adultos, jóvenes adultos, jóvenes autores de vida, ¿no? Lo que pasa es que muchos se separan y terminan volviendo a la casa de los padres siendo gente grande, ¿no? En vez de pensar como primera alternativa, bueno, busco alquilar un departamento, una pieza, un lugar donde pueda estar. Muchos sí, vuelven a pero la bueno, casa, es lo que ¿no? te vuelvo a decir. Más allá de que vuelvan o no vuelvan, lo que yo te estoy diciendo es incluso antes de eso, ¿no? Ya cuando un hijo ha tenido una separación y vuelve a la casa paterna, ya ahí tendríamos que hablar de otras cosas. Ahí se están implicando otras sí, estaba pensando más allá, ¿no? De esta adolescencia de cuestiones familiares. No, pero yo te estoy hablando justamente de la adolescencia extendida. Ya cuando un hijo separado vuelve con un problema de divorcio, vuelve a la casa del padre, ahí estamos hablando de otras implicancias y hay que tratar la historia. El tema es cuando no se va. El tema es cuando no pega ese salto hacia la adultez. Claro, y seguimos siendo hijos de mamá y de papá, teniendo 20, y así nos casamos y siendo hijos de mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa con nuestras condiciones de padre frente a nuestros hijos? Entonces, acá lo que te quiero decir es, ¿cómo no va a haber conflictos con nuestros hijos y nuestras parejas si yo todavía sigo siendo hijo de mamá y de papá? Que lo voy a hacer siempre, pero lo que te quiero decir es, no soy autónomo, responsable y maduro. Este es nuestro gran trabajo. Yo, la verdad, tuve que trabajar frente a mi, madurez,
responsabilidad y autoridad en mis 15 años, 20 años de trabajo en la historia de mis hijos. Claro. No es cada vez que se encontraban a mis hijos, se encontraban con la víctima de una situación. ¿Se entiende lo que te voy diciendo? Se entiende, pero es muy complejo, obviamente, ¿no? Son situaciones muy complejas. Gabriela, te quería agradecer Por favor, estos minutos, placer. darte nuevamente la bienvenida a Salta y ojalá que, bueno, a través del Estado se puedan comenzar a tomar políticas de Estado, precisamente, exacto, para que podamos cambiar la forma en que nos vinculamos, ¿no? Porque en definitiva es eso. Es eso. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.